La acción de coleccionar cuchillos, de tener un montón de cuchillos o de filos, como muchas veces se les llama en este ambiente, tiene algo que ver con el bushcraft o con la supervivencia. Pues más bien poco. Yo creo que eso tiene algo que ver, pues, con el coleccionismo o con actividades similares. Al mismo tiempo, pues el tener determinados juguetes, como puede ser un montón de ferrocerios, o como puede ser, eh, qué sé yo, hay montones de brújulas, montones de linternas, montones de EDCs. Eso tiene algo que ver con la supervivencia, como digo, o con el bushcraft. Bueno, es un poco cuestionable y eso es lo que vamos a tratar aquí para que la gente entienda bien ese concepto de qué es la supervivencia, de qué es el bushcraft y luego, bueno, pues estos otros aspectos. Vamos allá. Supervivencia, supervivencia sin más, y este vídeo lo hago porque había una persona que me lo había consultado, que era la supervivencia real y la supervivencia deportiva. Bueno, pues supervivencia no es más que querer salir de un escenario en el cual te encuentras sin querer estar ahí. Ahora lo voy a explicar un poco mejor con el tema del bushcraft. Entonces, supervivencia es lo que todos hemos visto en las películas, ¿no? Rambo, que es que siempre nos vamos ahí. Pues Rambo está en el Vietnam y evidentemente no quiere estar ahí, entonces tiene que irse. Y antes tiene que hacer una serie de acciones que es acabar con todos los malos, a ser posible con un fusil y con un solo cargador. ¿Y esto a nosotros nos atañe? Bueno, yo personalmente no he estado en Vietnam, ni voy a estar, pero sí es posible que nos veamos nosotros en algunas situaciones de supervivencia, pero que no van a ser tan llamativas como esas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero bueno, ya me he acostumbrado. ¿Qué sería el de estoy haciendo senderismo, cruzo un río, aquí en Costa Rica pues es muy común y por el motivo que sea, pues el río tiene una crecida y me tengo que quedar al otro lado y estoy mojado porque he cruzado el río y estoy mojado. Van a bajar las temperaturas en la noche y si bajan pues puedo tener hipotermia y podría incluso llegar a morir. Bueno, pues eso es una situación de supervivencia que se nos puede plantear a cualquiera de nosotros. O siempre hablo también de voy en una bicicleta, me caigo por un borde, un guindo, como dicen aquí en Costa Rica, por el borde de la carretera, no me ve nadie y me parto un pie. Y pues igual voy a tener que solventar esa situación. ¿Es una situación de supervivencia? Sí, yo no la he elegido, yo no quería estar ahí, yo no he elegido con qué elementos voy a estar y voy a tener que tirar de ingenio y de los elementos que yo tenga y de conocimientos y de capacidad física y de un montón de aspectos que voy a tener que valorar. Eso es supervivencia real, al menos la que a nosotros nos puede ocurrir. Sin más. ¿Qué es la supervivencia deportiva? Bueno, pues la supervivencia deportiva es lo que practicamos muchas personas, lo que yo imparto en mis cursos, por ejemplo, donde yo enseño a la gente una serie de habilidades que esperamos que no tengan que usar nunca, pero que a lo mejor el día que cruzaron ese río y se quedaron al otro lado, pues a lo mejor pues habían aprendido a hacer fuego y a lo mejor llevaban algún elemento con el que lo podían hacer porque les habíamos enseñado lo que era un kit de emergencias, o a lo mejor sabían que se tienen que elevar un poco del suelo porque va a estar más frío por la noche, o si es selva porque van a salir animales, o, o quién sabe, o si se puede beber el agua o no se puede beber el agua, o si hay que hervirla o si no hay que hervirla, o si prioriza el hacer un refugio o el hacer un fuego o el comer o el beber. Todo eso que yo no me voy ahora a explayar aquí explicándolo todo porque tienes un montón de vídeos en el canal sobre esos temas, pues van a minimizar esa posibilidad de supervivencia en la cual puede que te encuentres o puede que no. Eso es supervivencia deportiva o como lo quieras llamar, nada más. Bueno, es como un deporte en el cual practicamos hacer fuego, hacer refugio, que estamos en la naturaleza, que estamos en contacto con amigos y tal. Esto es a grosso modo lo que hay. ¿Hay posibilidades de que nos veamos en una situación de supervivencia donde peligre nuestra vida? Hoy en día, si eres medianamente inteligente, es casi imposible. Si no tienes formación, sí. Y tenemos casos, por desgracia, pues no sé si a diario, pero casi por semana, ¿no? En casi todos los países donde alguna persona pues sufrió algún caso complicado o donde incluso murió.
en la naturaleza. Generalmente esos son errores humanos. La inmensa mayoría de los errores en la naturaleza son humanos. No es una situación de supervivencia. No es Rambo que tuvo que ir a la guerra porque le obligaron y no. Normalmente es saliste y no avisaste a nadie de que ibas a salir, no tomaste las debidas precauciones y no te llevaste ni siquiera una manta térmica, no llevabas un cargador extra para poder llamar en el celular, no llevabas una brújula por si el celular se te rompía, no planificaste la ruta, no miraste el tiempo y te diste cuenta de que iba a llover o de que podía llover, no tenías un plan B si ibas a un determinado sitio y ni siquiera agarraste un mapa para ver que un poquito más arriba de ese río que pasaste y que tenía agua había un puente. Todo eso, es decir, si al final cuidas un poco todos esos aspectos, es que es casi imposible que realmente tengas un accidente real. Por eso la inmensa mayoría de lo que nos dedicamos a la supervivencia, cuando nos preguntan, ¿has sufrido algún caso de supervivencia real? No, yo al menos en mi caso no. Sí, algunos problemas en el mar, cuando me dedicaba al buceo, pero vamos, no de supervivencia. Bueno, uno o dos sí tuve, pero bueno, el mar es distinto buceando, porque el tiempo de reacción debajo, el tiempo que tienes para solventar un problema es mínimo, ¿no? Y cuando te has dedicado muchos años al buceo, como en mi caso, pues sí tuve ahí un par de problemillas, y los dos problemillas que tuve fue por imbécil. Así, por creerme ya era instructor, ya era máster scuba, no sé qué cosas decía Paddy que era yo, y ya, ya soy el mejor de los mejores. Y ahí es donde empiezan los problemas. Cuando empiezas, no. En las primeras 100 inmersiones, 200, no pasa nada. Cuando ya tienes muchas y ya lo sabes todo y has hecho un montón de cursos y un montón de alumnos, ahí es cuando empiezan los problemas, y también posiblemente ocurra un poco en tierra, y también posiblemente la edad. Y aunque yo no dejé de ser buceador hace tan pronto, pero vamos, aún así hace ya como 15 años que me saqué el curso, 15 o 20, 15, 17 años, yo creo que hace que ya me saqué el grado de instructor. O sea que, bueno, ha llovido un poquito desde entonces. Bien, eso es la supervivencia, ¿de acuerdo? Eso es salir de una situación en la que no quiero estar y practicar para salir de esa situación en la que algún día puede que no quiera estar. Y la portada tan llamativa del vídeo, que siempre lo hago, ¿no? Veo que llama la atención, la gente entra ahí esperando que yo voy a atacar a todo el mundo de manera ilógica, cosa que no está en mi ánimo si me conoces en este canal. Si no me conoces, sígueme, porque te vas a dar cuenta que no va por ahí. Entonces yo decía de manera un poco, bueno, picante, que los que coleccionan cuchillos no hacen bushcraft. ¿Por qué digo esto? Hay otra práctica que se llama bushcraft, que parece ser que la letra no se puede traducir del inglés al español exactamente, pero que básicamente el bushcraft sería aprender técnicas de supervivencia o técnicas para vivir en la naturaleza, pero sin ponernos en peligro, es decir, intentando estar lo mejor posible. Es decir, la supervivencia, yo intentaría salir de ahí, ¿no? El bushcraft sería todo lo contrario, es yo voy al monte, a la naturaleza, y intento estar en el monte lo mejor posible. Entonces aprendo un montón de habilidades para solventar esa situación. Entonces pues me construyo una cabaña estupenda con cuchillos y con elementos, porque es verdad que en la supervivencia partimos de la base de que uno va a tener los elementos que tenga. Igual no tienes ninguno, o tienes una camiseta y un pantalón y unos zapatos. Pero en bushcraft sí es verdad que se parte de la base, por norma general, de que vamos a tener elementos, de que vamos a tener un cuchillo, o de que vamos a tener elementos con los cuales vamos a poder tallar, o vamos a tener elementos para poder cocinar, etcétera. A lo mejor no, pero por norma general se habla de eso, ¿no? O sea, los bushcraft, por ejemplo, suelen aprender a tallar, pero no aprenden a tallar con una piedra afilada o con... No, ellos aprenden con su cuchillo, con su buen cuchillo que tienen, o incluso con herramientas de tallado. Y como eso, con un montón de elementos. Entonces, ¿qué ocurre? Que se mezcla dentro de los bushcraft, que es verdad que la mayoría de esos bushcraft aprenden todas esas técnicas de supervivencia o de habilidades en la montaña, que son múltiples,
la mayoría suelen ser hombres. Obviamente que hay mujeres, por supuesto, pero la mayoría suelen ser hombres. La mayoría de los vídeos que encontramos en las redes sociales, en un porcentaje altísimo, son de hombres, y los hombres tenemos una querencia hacia los cuchillos que yo creo que es un tema atávico. Entonces, es muy común encontrarte en los canales de Bushcraft pues un señor que te enseña 32.000 cuchillos que tiene, y 32.000 hachas, y 32.000 sierras, y 32.000 juguetes, y un cuarto donde los tiene alineados y tal, que yo mismo lo he hecho en algún momento de mi vida y que esto no es criticable ni mucho menos. Entonces, a veces confundimos el que realmente a veces se encuentra más información sobre ese coleccionismo, que yo creo que poco tiene que ver con el bushcraft, es decir, se supone que al bushcraft vas con un cuchillo, no sé, o con dos, pero no con 22. Entonces, a veces cometemos ese error. Entonces, ¿estos señores que coleccionan cuchillos no hacen bushcraft? Claro que hacen bushcraft. Lo que pasa es que además de hacer bushcraft, coleccionan, son coleccionistas. Yo tengo muchos amigos que coleccionan, que son realmente coleccionistas. Ellos a lo mejor pues no lo llamarán coleccionismo, lo llamarán bushcraft, pero en realidad pues no deja de ser que tienen cuchillos por toda la casa, debajo de la cama, porque no le caben ya en ningún sitio. Yo tenía un buen amigo que ahora ya no sale tanto. La última vez que fuimos a hacer una práctica trajo 3 cajas enormes, una de hachas, una de cuchillos, otra de sierras, creo que era. 3 cajas. Es que no cabe las manos del tamaño en este vídeo. ¿Eso es bushcraft? Yo creo que no. Yo creo que eso sí está relacionado con el bushcraft de alguna manera, porque tiene unos conocimientos de cuchillos, entiendo que muy profundos, y de hachas y de elementos de corte, pero bueno, digamos que se sale un poco de las líneas principales de lo que tiene que ser como tal el bushcraft. Pero eso no significa que este señor, que es un ejemplo de la mayoría de los otros bushcraft que nos encontramos, pues cuando fuimos a esa práctica y sacó sus 3 cajas, también dio un curso de cómo construirse una cuchara tallando un cacho de madera que habíamos encontrado con un cuchillo. Pues eso es una práctica de bushcraft sin lugar a dudas, ¿no? Como lo es, por ejemplo, el aprender a hacer con un TARP un montón de configuraciones que hay, y que muchos bushcraft se saben 20 o 30 configuraciones distintas con una lona de 3x3. Últimamente hay más grandes ya, de 4x3 y tal. ¿Eso es bushcraft? Claro. Es decir, cuantas más habilidades distintas tengas, pues mejor vas a salir de un atolladero. Pero normalmente, como digo, el bushcraft como que no va tan enfocado en el mundo de la supervivencia, sino en salir a la montaña, en disfrutar, en aprender un poquito, en estar en contacto con ella, pero te vas a llevar tu silla, tienen unas sillas estupendas, te vas a llevar tu mesa, vas a comer muy bien ese día, es otro tema. Nada más, simplemente quería comentaros esto para que lo entendáis, porque hay gente que confunde lo que es bushcraft, que no lo sabe por el término, que no sabe lo que es supervivencia, y como digo, que no sabía tampoco lo que era la supervivencia deportiva, y que también confundía este tema de lo que yo considero para mí que es coleccionismo. No obstante, esto es parte todo de lo mismo, es decir, todos nos dedicamos al mundo de la naturaleza, al mundo de sobrevivir, al mundo de aprender, al mundo de tener más habilidades. Al final todo, de alguna manera, también se une con el preparacionismo, también se une con un montón de aspectos. Y para terminar, comentarte también algo que es interesante que comente aquí, porque tiene que ver con todo esto. Hay como 3 ramas dentro de la supervivencia que engloban un poquito todos estos aspectos, y posiblemente dentro del bushcraft también. Si tú quieres tener habilidades de supervivencia y capacidades de supervivencia que te permitan solventar una situación que posiblemente no te vaya a ocurrir nunca, pero que si algún día te ocurre, te vas a alegrar mucho de conocer, de saber sobre ese tema, evidentemente necesitas 3 aspectos. Primero, vas a necesitar formación. Formación que va a venir de cursos que nosotros hacemos en supervivencia, como en mi caso, como es el caso de montones de otras personas, o de asistir con compañeros a bushcraft, a acciones de bushcraft o a encuentros de bushcraft, a todo lo que quieras. Entonces vas a necesitar
esos conocimientos. Bueno, y hay manuales, ahí está el internet, ahí está todo. Entonces, sin conocimientos no vas a ir a ningún lado. O sea, si tú no sabes que tienes que hervir el agua para poder potabilizarla y has visto un vídeo donde te han enseñado que filtrando el agua queda transparente y tú te crees que te la puedes beber porque quedó transparente y luego no la hierves, pues te mueres. Entonces, conocimiento básico, necesitas tener ese conocimiento, necesitas practicarlo. De nada sirve, si quieres volvemos al ejemplo de antes, que hagamos ese filtro en la botellita con las piedrecitas que todos los instructores tenemos, que todos hemos hecho, que lo encuentras en todos los canales, pero que no sabes realmente lo que se tarda. Lo que se tarda en encontrar ese material, lo que se tarda en que ese material esté óptimo, porque vas al río, sacas las piedrecitas, te crees que están todas limpias porque están en el agua y están sucísimas. Tienes que frotarlas un montón y algunas no son piedras. Es casi tierra, entonces le frotas y le frotas y le frotas y se va deshaciendo y deshaciendo y deshaciendo. Y a veces encuentras vídeos en los cuales ponen unas piedras enormes, que eso no sirve para nada porque el agua entra sin ningún problema por ahí. Y a veces encuentras que meten hojas y cosas extrañas. Bueno, no, o sea, hay que saber hacer un filtro, hay que saber que el diámetro, en función del diámetro, el agua se puede ir por los lados y si se va por los lados va a bajar por las paredes y no va a entrar por las piedras. Hay un montón de aspectos que tienes que hacer. Entonces, primero te ves el vídeo donde te dicen esto es cómo podemos filtrar el agua. Quitarle las partículas en suspensión, no potabilizarla, no quitarle si tenía bacterias, y mucho menos virus, por supuesto. Y menos químicos, tal, me voy a perder si no. Entonces, lo primero es saber qué es lo que hace ese filtro, entender bien el concepto. Y lo segundo es saber hacerlo y saber cuánto tiempo te lleva y saber si vas a hacer un refugio, pues cuánto tardas tú, no el señor del vídeo. Sabes si tú tardas 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 10 horas, porque en función de eso, a lo mejor en una situación de supervivencia decides o no hacer un refugio o tomar determinadas decisiones. Y se dice siempre que la tercera parte que tenemos que tener es una capacidad física para poder hacer eso. Estos son los 3 elementos que en función de cómo tengamos de altos o cómo tengamos de bajos nos vamos a mover en el mundo de la supervivencia mejor. Eso no significa que si yo tengo una mala forma física y estoy muy obeso y apenas me puedo mover, yo no puedo hacer supervivencia. Puede hacerla absolutamente todo el mundo. Lo que pasa es que ese señor obeso, como es mi caso, que ya estoy bastante orondo, no como estaba en mi juventud, pues evidentemente lo que yo puedo hacer ahora no es lo que podía hacer a los 20 años, vamos, ni de milagro, ni lo que podía hacer hace 10. Entonces, tengo que entender dónde está mi forma física, además en determinados momentos de mi vida, para saber qué es lo que voy a poder hacer en la naturaleza. Eso se consigue saliendo al monte a practicar para saber cómo me encuentro. Simplemente no es que yo tenga que recorrerme cuando salga 50 kilómetros y si no lo recorro, no. A lo mejor recorro 300 metros, pero tengo que estar en supervivencia lo mejor posible y decir, Arturo, recuerda que ahora haces 300 metros. No los 20 kilómetros que hacías cuando eras joven, o los 10 o los 100. Eso es muy importante. Eso solo se consigue saliendo a la montaña de vez en cuando, que sea pasear, hacer con el perro a por setas o lo que te dé la gana. Los conocimientos por norma general quedan ahí, aunque es interesante que los tengamos. Y también es importante, en la medida de lo posible, conocer el equipo. De alguna manera. No tanto entiendo yo tener equipo en la supervivencia, porque no sabes con qué te vas a quedar, qué vas a llevar, qué vas a tener en ese momento. Si me caí con la bicicleta, dudo mucho que vaya a llevar un cuchillo metido en la bicicleta, pero a lo mejor saber las utilidades que tienen los cuchillos, porque a lo mejor me caí y yo que sé, un cachito de la chapa del guardabarros de la bicicleta me sirve como cuchillo para un propósito determinado que yo tenía, en fin, creo que con esto más o menos te haces una idea de lo que te quería transmitir. Espero que te haya servido. Llevaba tiempo intentando hacerlo, intentando explicar todo esto, y te agradecería mucho que me dejaras por debajo comentarios. ¿Qué opinas? ¿Qué te ha parecido esto? ¿Estás de acuerdo? ¿Esto sí es bushcraft? ¿Esto no es bushcraft? Etcétera. Me gustaría despedirme con una frase que nunca me acuerdo exacto cómo la dijo en una entrevista a Michael García, que le hice,
pero decía algo así como que antiguamente el bushcraft era algo que no tenía nombre, pero que sí existía, y ahora es algo que tiene nombre, pero que no existe. Muchas gracias, nos vemos en un próximo vídeo.